Hola, ¿cómo están? El Señor les bendice, me da gusto saludarles. Sean ustedes bienvenidos a este nuestro devocional de miércoles. Eh, y esperamos que este tiempo sea de edificación para todos y cada uno de ustedes. Y pues vamos a orar de una vez para poner este tiempo de devocional en las manos del Señor. Oramos. Señor eterno, te exaltamos y glorificamos porque tú eres Dios y porque para siempre es tu misericordia y porque no hay Dios tan grande y tan maravilloso como tú. Te pedimos perdón por nuestras faltas y nuestros pecados. Y rogamos, Padre eterno, que tú nos perdones en el nombre de Cristo Jesús y nos limpies de toda maldad. Agradecemos el cuidado que tienes para con nosotros, nuestras familias, de tal manera que no nos hace falta nada y en todo momento podemos experimentar tu amor, tu fidelidad, tu gracia, Señor, y tu misericordia. Padre, pues queremos poner este tiempo de devocional en tus manos, pidiendo la suministración de tu Santo y bendito Espíritu para que sea quien nos conduzca. Y el día de hoy, Señor, pues tomando en cuenta la meditación del día de hoy, Señor, en cuanto a las consecuencias de no poder controlar o dominar nuestra lengua y todo lo que esto implica, Señor. Pues ponemos este tiempo en tus manos y alabado seas en Cristo Jesús. Amén. En alguna ocasión, un pastor fue invitado a una serie de conferencias a una iglesia hermana con la que tenían compañerismo. Después de un tiempo de que el pastor tuvo una de sus conferencias, en la última de ellas, se acercó una persona al pastor y le dijo: amado pastor, le agradezco mucho su enseñanza, su predicación. Ha usted conducido muy bien este tema en la palabra de Dios y ha sido de edificación para mi persona, pero hay un asunto que yo le quiero decir. ¿Sabe qué, pastor? No me gusta la corbata que usted trae. No me gusta la corbata que usted trae y creo que no es adecuada para un pastor o para que usted la traiga en el púlpito. Algo de la corbata del pastor no le gustó. Entonces el pastor, diciéndole, pensando en la corbata, el pastor le dice: ¿qué quiere que hagamos con ella? Pues de alguna manera que se deshaga de ella, pasó, porque no es adecuada. Entonces el pastor mandó a traer unas tijeras. Y ya que le trajeron las tijeras, entonces el pastor, mostrándole a esta persona la corbata, agarró y empezó a hacer que le iba a cortar. Y cortó el pastor la corbata y se desechó de ella. Listo, hermana, he cortado la corbata y me he deshecho de ella. Excelente, pastor. Muchas gracias por ponerme atención. Entonces ya se iba la persona y le dice el pastor: espérenme un momento, por favor. Yo también tengo algo que decirle. ¿Sabe? No me gusta su lengua y creo que su lengua no es adecuada y no es la forma de que un creyente tiene que estar manejando su lengua. Yo creo que podemos hacer algo con su lengua también, ¿verdad? Entonces, una dura enseñanza que el pastor le dio a esta persona, porque por supuesto, esa persona que se acercó al pastor tenía una lengua descontrolada, no la podía dominar y entonces se atrevía a hacer cosas tan absurdas como las que le dijo el pastor. Y el pastor le dio una tremenda enseñanza con una sola ilustración en cuanto a las tijeras. Vamos a estudiar el día de hoy, hermanos, precisamente las consecuencias de batallar con una lengua descontrolada. Y vamos a ir a Santiago capítulo 3 y nuestros versículos de estudio van a ser del versículo 1 al versículo 12. Santiago 3, versículo 1 al 12. Y dice así la escritura. Si ya lo tienen, hermanos, la escritura dice de esta manera. Dice así: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así su cuerpo. Mira, también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las quiere, el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser frenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así.
¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Pues aquí el apóstol Santiago da una tremenda enseñanza, hermanos, sobre el peligro y las consecuencias que tiene el no poder domar nuestra lengua. Nos da dos, hermanos, ilustraciones muy importantes. Ellas es, por ejemplo, el freno que se le pone a los caballos. Y precisamente, hermanos, aquellas personas que saben de caballos, que se dedican a la actividad ecuestre, hermanos, saben que para poder domar primeramente a un caballo, hermanos, hay que ponerle freno, ¿verdad? Hay que ponerle un freno en su boca, ¿verdad? Cabestro, que es que se le llama, para que pueda ser controlado el caballo. Y una vez que el caballo es controlado, hermanos, pues entonces ya el caballo puede ser domado. Esto es, hermanos, interesante porque un caballo que no tiene freno o cabestro, hermanos, es un caballo que precisamente su lengua, hermanos, es de alguna manera va, no sé si han visto ustedes que van corriendo los caballos que no tienen freno y entonces su lengua va bailando, hermanos, entonces eso muestra que es un caballo descontrolado, desbocado. Hasta que se le pone el freno, entonces el caballo, al sostenerle su lengua, hermanos, puede ser entonces dominado. Esa es una ilustración que da el apóstol Santiago en cuanto a la lengua. Hay que ponerle freno a la lengua porque cuando nosotros la tenemos suelta y no la podemos dominar, podemos ser como ese caballo descontrolado o desbocado que puede causar, hermanos, grandes estragos a su paso. Y también nos da la imagen, hermanos, del timón. El timón que va en las naves precisamente marítimas, que nosotros podemos ver naves tan grandes, tan enormes, pero que son gobernadas por un timón, hermanos, que va dándole dirección, va dando control a esta gran nave, y sin este timón esa nave perdería rumbo, no tuviera dirección y estuviera precisamente en el ocaso del mar. Y para esto, esas grandes naves que están en el mar, los buques, hermanos, los transatlánticos, y todas estas naves, barcos enormes, son controlados por un timón el cual les puede dar dirección, les ayuda incluso a mantener buena vía en flote, hermanos. Pues son la ilustración que nos da, las ilustraciones que nos da el apóstol Santiago para hablar de la lengua. Pero, ¿cómo es esto, hermanos? ¿De qué forma nosotros podemos vigilar la forma en que nosotros hablamos, cómo nos expresamos, el cómo comunicamos, hermanos? Hay que vigilarla porque si no tenemos nosotros dominio de la lengua, no controlamos nuestras palabras, podemos caer en el peligro de los pecados de chisme, murmuración, y podemos caer en otro tipo de pecados, hermanos, blasfemias, maledicencias y otras cosas que no son agradables a Dios. Nos dice el apóstol Santiago, hermanos, en el versículo 1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación, hermanos. Cuando no dominamos nuestra lengua, se provocan grandes conflictos. Eso es lo que nos está enseñando el apóstol Santiago, dice en el versículo 2, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así el cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuoso viento, son gobernados con un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán de bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nosotros, nuestros miembros, y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Entonces, hermanos, cuando nosotros no dominamos nuestra lengua, se provocan grandes conflictos. Damos mal testimonio y causamos tropiezo, hermanos, cuando nosotros no somos sabios al formular nuestras palabras en la manera en cómo nos comunicamos, porque como dice el texto, hermanos, podemos mostrar o dar a entender a las personas
que el chisme, la murmuración, las blasfemias, la maledicencia y otro tipo de formas de expresarnos son normales y agradables a Dios, y no es así. Y los demás pueden aprender esos malos hábitos de nosotros, por lo cual, hermanos, damos mal testimonio y causamos tropiezo cuando nosotros no pedimos ayuda al Señor y adquirimos dominio propio para dominar nuestra lengua, para no causar tropiezo y destrucción. Hermanos, enseñamos a pecar a otros cuando no controlamos nuestra lengua. Nos hacemos maestros de otros cuando no controlamos nuestra lengua. Cuando nosotros estamos en casa y si alguno de nosotros tenemos el mal hábito, hermanos, de expresarnos mal, de hablar mal de otros, simplemente de ser groseros, de hablar precisamente con palabras, con truanerías, nuestros hijos, la esposa y todos los demás hermanos nos van a observar. No necesitamos, perdón, como maestros decirles esta es una clase, sino que simple y sencillamente van a aprender de nosotros que esto es normal y que podemos conducirnos de esta manera. Debemos cuidar precisamente, hermanos, cómo nos expresamos y de qué manera comunicamos. A consecuencia, hermanos, de que nosotros no controlemos nuestra lengua, nuestros impulsos, para no provocar tropiezo y mal enseñar a otros, hermanos, hay disciplina muy severa de parte de Dios. ¿Sí? Por eso, hermanos, es muy importante que nosotros, amados hermanos, podamos controlar, buscar ayuda de Dios y de su palabra y del Espíritu para que podamos controlar y bien dirigir la forma en que nosotros nos comunicamos a otros. Fíjense, vayan conmigo a Mateo capítulo 18, por favor. Ahí en sus Biblias vamos a ver un texto en Mateo capítulo 18. Dice el texto del versículo 7 al 9. Mateo 18, del 7 al 9 dice la Escritura: ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies y ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos y ser echado en el infierno de fuego. O sea, hermanos, aquí el texto, lo que nos está diciendo, hermanos, aquí en este texto de Mateo, palabras del Señor Jesucristo, está manejando una hipérbole, y una hipérbole es la exageración de una ilustración, pero con el propósito de una enseñanza. Entonces, lo que está diciendo el Señor con esta hipérbole es que si nuestro ojo, algún miembro de nuestros ojos, hermanos, miembro de nuestro cuerpo, nos lleva a pecar, es mejor deshacernos de él. Entonces, pero es un hipérbole, quiere decir, hermanos, que nosotros tenemos que rechazar que nuestro propio cuerpo o algún miembro de nuestro cuerpo nos lleve a pecar. Por eso recuerdan al principio que yo les daba esta imagen o ilustración sobre aquella persona que hablaba con el pastor, pues le decía, bueno, a mí me gustaría también que se cortase la lengua, pues es precisamente un hipérbole para mostrar, hermanos, que es muy importante que nosotros aprendamos a comunicarnos de una manera efectiva y que sea de glorificación y edificación para otros. Si no, por supuesto, según la Escritura, tendríamos que ser como víctimas, hermanos, de esta cuestión de nuestro pecado y al rato tener que recibir juicio de parte de Dios. Mateo 18, cuando dice que es mejor que se saque un ojo o se corte un brazo o algo así, hermanos, está hablando de juicio, está hablando de disciplina, está hablando de castigo. Al no dominar entonces, hermanos, la lengua, causamos graves estragos. Nosotros, hermanos, no solamente podemos nosotros dañarnos nosotros mismos, sino que también podemos dañar a otras personas, las que nos escuchan y con las cuales también entablan comunicación con nosotros. De ahí que se nos habla del freno de los caballos, el cual tiene que sostener la lengua, o ese timón de los barcos en el cual da dirección y lleva a buen puerto a una nave en la cual está siendo gobernada por este timón. De ahí, hermanos, nosotros es muy importante que crezcamos en estas áreas para que nosotros, hermanos, no seamos de tropiezo ni causemos estragos a otras personas. Dice el texto en Santiago, ¿verdad? Que la forma en que nos comunicamos hablando de la lengua es como un pequeño fuego, ¿verdad? Es una chispa, una llama de fuego que puede encender todo un bosque. Y sí, hermanos, desafortunadamente el no saber dominar, el no controlar nuestra lengua, la forma en que nos comunicamos, más si esto nos lleva a pecado,
por supuesto puede producir en nosotros grandes problemas, grandes pecados y podemos dañar a otras personas, podemos dañar el testimonio de Cristo y podemos dañar el testimonio de la iglesia cuando nosotros no hemos aprendido a controlar nuestros impulsos y sobre todo a la lengua, que a veces en vez de que la lengua nos controle, en vez de que nosotros controlemos la lengua, pues la lengua termina controlándonos a nosotros, ¿verdad? La lengua hace pecar al hombre en todo su ser, hermanos. No crean que porque nosotros hablamos, no vamos a dar cuentas al Señor de todo lo que nosotros hacemos y decimos, ¿verdad? La lengua a veces es la que controla nuestro ser, la que controla nuestros impulsos y nosotros, y no nosotros los que controlamos a la lengua. Fíjense, vayan conmigo a Lucas capítulo 6, versículo 45. Lucas 6, versículo 45. Dice así el texto, Lucas 6, versículo 45, dice el texto: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y esto es real, hermanos. Fíjense que a veces nosotros cuando nos expresamos y vemos que ya causamos algún daño, le podemos decir a una persona: perdón, me equivoqué. O discúlpame, no quise decir eso, hermanos. Eso es una falacia, eso es una mentira, es una falsedad. Porque como dice aquí que la abundancia del corazón habla la boca, cuando nosotros hablamos, hermanos, no crean que nosotros hablamos nada más por un simple y sencillo impulso. No hablamos, hermanos, nada más porque hablemos por hablar, sino que en nuestra mente ya se formularon las palabras y en nuestro corazón, es decir, en nuestras intenciones y emociones, ya se trabajaron esas palabras. Así que, hermanos, nadie habla, hermanos, por hablar. Nadie habla sin intención, hermanos. Nadie habla porque de repente salió una palabra. Todos hablamos ya cuando de nuestra mente y nuestro corazón ya se produjo nuestras palabras, precisamente de lo abundante que hay en nuestro corazón. Si en nuestro corazón, hermanos, hay chismes, disensiones, murmuraciones, fornicación, adulterio, todo eso, hermanos, es lo que se resguarda en el corazón y es lo que en nuestra mente y en nuestras emociones e intenciones hace que nuestra boca o nuestra lengua formule lo que realmente hay en el corazón y echa de ver quiénes somos realmente. Con la lengua, hermanos, expresamos lo que hay entonces netamente en nuestro corazón. Y por la lengua nos contaminamos completamente. Yo les decía, hermanos, que no pensemos que porque nosotros nos expresamos mal, entonces no tendría por qué haber más afectación en nuestro ser, en nuestra propia persona. No, hermanos, cuando nosotros no sabamos controlar la forma en que nos dirigimos, la forma en que nosotros expresamos o nos comunicamos, hermanos, por supuesto, dañamos todo nuestro ser. Al hablar de esta manera, al no tener control de nuestras palabras ociosas, dice la palabra de Dios que de toda palabra ociosa dará cuentas todo hombre. Al no dominar la lengua, hermanos, no debemos pensar que no debe haber alguna consecuencia, no debemos pensar, hermanos, que no va a causar ningún daño. Como vemos aquí, por supuesto, cuando nosotros no dominamos, no controlamos la forma en que nos comunicamos, no controlamos nuestra lengua, hermanos, vamos a caer en el peligro de contaminar a otros, de contaminar nuestro propio ser, de causar daño, pero sobre todo, hermanos, nos sujetamos en la poderosa mano de Dios, que además de ser bondadosa y amorosa, es también una mano de juicio y de verdad. Tengamos cuidado, hermanos, entonces, en la forma en que nosotros nos estamos comunicando. Por supuesto, hermanos, una lengua descontrolada emana pecado y deshonestidad. Cuando nosotros no tenemos control de la forma en que nos dirigimos, la forma en que nosotros nos comunicamos, hermanos, yo les decía hace rato, precisamente aún en la forma en que nosotros hablamos, amados hermanos, en la forma en que nosotros nos comunicamos, también nosotros ya dejamos de entrever quiénes somos realmente y qué tipo de personas son con las cuales la gente se está dirigiendo hacia nosotros. Dice Santiago 3, del versículo 7 al 12, dice el texto: porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca, dice el texto, proceden bendición y maldición, hermanos míos. Esto no debe ser así, sentencia el apóstol Santiago. ¿Acaso alguna fuente
hecha por una misma apertura agua dulce y amarga? La realidad es que no. Tú cuando ves, hermanos, alguna fuente de aguas, alguna catarata, o es dulce o es amarga según de donde proceda esa agua. Por supuesto, esto no es así. Hermanos míos, dice el apóstol Santiago, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Precisamente, hermanos, la forma en que nosotros nos comunicamos, la forma en que nosotros nos dirigimos hacia los demás, lo que decimos tiene su peso. Cada palabra, hermanos, tiene su peso, tiene su significado. De ahí que la forma en que nosotros la expresemos, la intención con la cual nosotros la expresemos, va a tener sus propios resultados. Y esto es algo muy importante que no podemos dejar atrás. La forma en que nosotros nos comunicamos y nos expresemos va a traer, amados hermanos, sus propios resultados, y no podemos ni debemos pensar que esto no va a ser en ningún momento así. Nadie puede domar su lengua, hermanos. Esa es una realidad. Nadie puede controlar la forma en que se puede hablar o conducir, hermanos, pero sí tenemos que rogar al Señor que podamos nosotros tener temor para que en su momento podamos domar o controlar aquello que nos hace pecar, como en el caso de lo que es la lengua, hermanos. Somos capaces de domar otras criaturas, pero no somos capaces de domar la lengua. Somos capaces de domar caballos, de domar algunas otras bestias, hermanos, pero no somos capaces de controlar nuestra forma de comunicarnos y nuestra forma de expresar las cosas que hay en nuestra mente y en nuestro corazón. Fíjense, vayan conmigo a Mateo 15. Mateo 15, regresamos allá al Evangelio de Mateo 15, versículos 17 al 20, dice el texto: no entendéis todo lo que entra en la boca, no entendéis todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la tierra, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Entonces, hermanos, ya observamos una lengua descontrolada. Hermanos, muestra simple y sencillamente que nosotros estamos llenos de pecado y de deshonestidad. Dice el texto que no podemos nosotros pensar que somos congruentes e intachables cuando hablamos de una manera y nos expresamos de una manera y nos comportamos de otra, ¿verdad? Nuestro pecado, hermanos, precisamente es el pecado el que no permite que nosotros seamos sabios en la manera de comunicar, hermanos. Pecar, hermanos, en manera de chisme, murmuración, blasfemias, maledicencias, retracciones hacia otras personas. Esto lo único que hace, hermanos, es mostrar que hay un veneno mortal en nuestros corazones. Quiero compartir con ustedes aquí mismo en Santiago capítulo 3, pero ahora de los versículos 13 al 18. Observen cómo en el mismo sentido de que está hablando de la forma en que nos comunicamos como la lengua, también el apóstol Santiago sigue diciendo esto: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que le asciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Esta es una sentencia muy fuerte del apóstol Santiago, hermanos. Dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Fíjense, hermanos, lo que nos está diciendo aquí de nuevo el apóstol Santiago es que si la forma en que nosotros nos comunicamos es correcta, por supuesto, el producto o el fruto de la forma en que nos comunicamos es correcta. Va a producir paz, benignidad, amabilidad, edificación. Pero si la manera en que nosotros nos comunicamos es pecaminosa, por supuesto, va a traer destrucción, chismes, murmuración, contiendas, celos. Entonces, todo esto, hermanos, no es correcto. Ahora, también el apóstol Santiago de alguna forma muestra qué y quién es quién o qué está detrás de una lengua que no está siendo controlada. Por ejemplo, dice que la sabiduría que no es de lo alto, hermanos, es terrenal, animal y diabólica. Detrás de una lengua descontrolada, malediciente, blasfema,
que chismea, que murmura, hermanos, no está el Señor. Hay una influencia de parte del enemigo muy fuerte y no es el Espíritu Santo el que está controlando. Así que una lengua descontrolada exhibe verdaderamente quiénes somos. O somos congruentes o incongruentes. Si nosotros tenemos problemas con la forma en que nos comunicamos, si el producto de nuestras palabras es, hermanos, la blasfemia, las maledicencias, el chisme, la murmuración, por supuesto, hermanos, en nuestra vida es contradictoria y es incongruente cuando nosotros decimos que amamos a Dios, pero definitivamente batallamos contra los hombres cuando nosotros no sabemos dominar la lengua. Nosotros bendecimos a Dios y maldecimos a los hombres, hermanos, con nuestras palabras, y esto no es correcto, según el apóstol Santiago. Bendecimos y maldecimos, y esto es una grande contradicción, hermanos, es incongruente, de tal manera que si nosotros no queremos caer en esto, bueno sería, hermanos, que podamos reconocer delante de Dios que a veces, hermanos, o por mucho tiempo hemos tenido problemas con la forma en que nosotros nos comunicamos y pedir ayuda al Señor, porque por medio de su Espíritu y su palabra nos ayude a que podamos controlar y dominar esa lengua, hermanos, ese impulso pecaminoso que tenemos a la manera de comunicar, para que el fruto de nuestra comunicación, de la forma en que nosotros hablamos y nos dirigimos hacia los demás, sea como dice aquí en los textos de Santiago 3:17, que es que el fruto tendría que ser puro, pacífico, amable, benigno, lleno de misericordia, de buenos frutos, y no aquello que hace destrucción, no aquello que divide, no aquello que lastima, no aquello que separa, hermanos. Así que, ¿qué tal estás tú en la forma en que te comunicas? Como muchos de nosotros, estarás batallando también con tu forma de comunicar. ¿Habremos aprendido ya a dominar la lengua tal como el Señor quiere que lo hagamos? Pues identifiquemos el fruto de lo que nosotros decimos, de la forma en que nos comunicamos, y eso nos demostrará realmente quiénes somos. Pero tenemos, por la gracia de Dios, hermanos, siempre una oportunidad de poder dejar en sus manos precisamente en control de todo esto, y que sea su palabra y su espíritu quienes nos ayuden para que el fruto de la forma en que nos comunicamos y nos dirigiéramos a otros hermanos sea paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, y no aquello que destruye, hermanos, y daña a otras personas a causa de nuestro pecado. Pues vamos a terminar, hermanos, con una oración. Padre Celestial, gracias porque en tu palabra nos enseñas cosas tan profundas, tan vividas, Señor, como en la vida cotidiana, la forma en que nosotros nos comunicamos unos a otros, Señor. De tal forma, Señor, que si esto es correcto delante de tus ojos, el fruto va a ser pureza, amabilidad, benignidad, fruto apacible, buenos frutos de edificación, Señor, y de gloria para tu nombre. Si es lo contrario, hermanos, ayúdanos a reconocer que podríamos estar comunicando nosotros o que estamos comunicando mal el testimonio de Cristo y de la iglesia en nuestra propia persona, Padre, y sé tú el que conduzca nuestros pensamientos, nuestras emociones, para que el fruto de nuestra boca, Padre, precisamente no sea aquello que divide, que causa, Señor, que causa división, no sea aquello, Padre Celestial, que causa daño cuando nosotros hablamos, sino aquello, Señor, que como dice tu palabra en Efesios capítulo 4, bendito Dios, cuando dice que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la necesaria para la mutua edificación y ser de gracia a los oyentes. Pues, Señor, grandes cosas nos enseña, Señor, y permite que nosotros seamos firmes en la forma que caminamos, pero también en la forma en que nos comunicamos, para que sea Cristo manifestado en nuestra vida y no nuestra carne, Señor. Grande, Señor, es esta enseñanza en cuanto al control de la lengua, Señor, pero tú eres más grande, Señor, que todas las cosas y nos ayudarás en todo momento, Señor. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Amén. Pues bien, hermanos, espero que esto haya sido de edificación. Les mando un fuerte abrazo y que el Señor les siga bendiciendo. Nos vemos el domingo ahí en nuestro tiempo de adoración. Hasta pronto.